Estamos compartiendo esta serie que se titula Los milagros de Jesús, ¿no? Y como ustedes recordarán, los primeros dos milagros que vimos en el capítulo del Evangelio de Juan es el milagro donde la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre fueron sanados, ¿no? Gente que tenía necesidad. Ya conmigo necesidad. ¿No? La necesidad es un elemento necesario para que un milagro de Dios acontezca. Entonces, hay veces cuando estamos en medio de ciertas circunstancias difíciles, entonces siempre le pedimos a Dios su misericordia, su favor, y Dios opera, ¿no? Respondiéndonos positivamente. Y entonces en medio de este clamor vimos como un padre estaba muy preocupado porque su hija estaba a punto de fallecer y cómo pues en medio de toda esa dificultad la gente no dejaba avanzar a Jesús. Ocurre una desgracia, pero Jesús, ¿qué hace? Jesús pues no solamente le da el milagro de la sanidad, sino que vimos que Jesús añadió sobre ese milagro la resurrección. O sea, hizo algo más. Diga conmigo, algo más. Algo más. Dios siempre va a hacer algo más en medio de nuestras necesidades, más allá de lo que usted y yo estamos pidiendo. El segundo milagro que vimos fue acerca de la pesca milagrosa y el llamado de Pedro, ¿no? Entonces, Jesús siempre nos va a dar una motivación para que nuestra fe pueda descansar sobre un fundamento de tranquilidad, ¿no? Y usted tenga la plena confianza. ¿Por qué no fue primero el llamado y después el milagro? Porque ustedes saben, como dice esta historia, Pedro estaba frustrado, cansado de no haber pescado absolutamente nada. Y entonces Dios le permite ver algo que es sobrenatural, ¿no? El accionar del poder de Dios en favor de él, ¿no? Y al obedecer su palabra. Y como consecuencia de ese milagro sobrenatural, le está diciendo: mira, yo soy el Señor, créeme y tus necesidades serán provistas por mí. Y entonces cuando él ve eso, dice que él cae de rendido y le dice: Señor, no soy digno de que estés aquí, ¿no? Pero él decide seguir al Señor. Su vida fue transformada, ya dejó de ser un simple pescador de peces naturales y se convirtió en un pescador de hombres, ¿no? Y ese llamado era para todos nosotros los que teníamos un encuentro con Jesús. El tercer milagro es que Jesús le devuelve la vista a un ciego de nacimiento, algo que hasta ese tiempo era imposible y hasta que nuestros tiempos también. Y habíamos visto de que muchas de las cosas ocurren no porque sea pecado, no porque sea consecuencia de una maldad, sino que a veces Dios ha preparado circunstancias en la vida de los hombres, en la vida de las mujeres, en la vida de las familias, donde Él desea manifestar su gloria, porque Él es soberano, ¿no? Y Él se mueve en su soberanía. Y en el caso de este hombre que nació ciego, ¿ya? Dice que él decidió creer, escuchó la voz de Jesús y decidió obedecer lo que Jesús le dijo. No le dijo que anda, ve y vas a recobrar la vista, simplemente le dijo: ve y lávate en la fuente, si lo ve. Y este hombre fue y se lavó y recibió su milagro. Entonces, algo que usted y yo también tenemos que hacer es aprender a confiar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios desea usarte para la manifestación de su gloria. El cuarto milagro fue el milagro de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, lo que vimos la semana pasada. ¿Y qué elementos se necesitaba para que ocurriera un gran milagro? ¿Se acuerdan? No. ¿Qué era? Hambre, ¿no? Era gente que tenía, dice que, hambre, ¿no? Hambre de querer seguir escuchando a Dios. Y por lo tanto, el hambre por buscar a Dios te hace candidato para que justamente los milagros ocurran en tu vida. Entonces, ¿cuántos de aquí tienen hambre por escuchar la palabra de Dios? Pero también aprendimos algo. El hambre es una de las primeras características, pero la segunda característica era que usted y yo tenemos que aprender a ponernos en las manos de Dios. No importa la situación en la que usted se encuentre, no importa la situación en la cual a lo mejor usted esté atravesando, necesidad, pecado, no importa, a Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es que usted decida en su corazón ponerse en sus manos. Y en sus manos, ¿qué hizo Jesús con el pan? ¿Qué hizo con los peces? ¿Qué hizo?
los quebró, ¿no? Los partió. Y entonces el Señor va a ir rompiendo en nuestros corazones el orgullo, la autosuficiencia, los malos deseos, los malos hábitos, las malas costumbres. Todo lo malo el Señor lo va a tener que quebrar en nosotros. ¿Por qué? Porque al final, cuando usted pase por el proceso del quebrantamiento de parte de Dios, saldrá un hombre bendecido, una mujer bendecida, para ser de bendición para todos los demás. Entonces Dios quiere bendecirte para que tú seas de bendición para otros, ¿no? Y esa era la enseñanza con la cual nos quedamos la semana pasada. Hoy vamos a ver otro de los milagros de Jesús, ¿ya? Y donde Jesús muestra primeramente uno de sus atributos en los cuales siempre antes de comenzar el milagro se nos repite: la compasión de Dios, ¿no? Vio que eran como ovejas que no tenían pastor y tuvo compasión de ellos. Vio una gran multitud que tenía hambre y tuvo compasión de ellos, ¿no? Vio gente que estaba muy enferma y fue movido a misericordia. Entonces, vamos a ir viendo que dentro de la característica de ese Dios amoroso que usted y yo tenemos, uno de sus atributos más resaltantes es justamente el atributo de la compasión y misericordia. Así que vamos a prestar mucha atención a esta enseñanza, porque no solamente nos vamos a centrar en el milagro, hemos dicho, tenemos que escudriñar la palabra para sacarle la enseñanza, la riqueza total de lo que Dios nos quiere entregar el día de hoy. Así que vamos a orar. Ahí nomás donde usted cierre sus ojos, vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios de la gloria, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor Dios, venimos delante de tu presencia para que seas tú, Señor Dios, quien nos dirige en este mundo. Toma control de nuestro pensamiento, de nuestras emociones, de nuestras palabras, Señor Dios, y que sea, Señor, tu voluntad hablando a tu iglesia, conforme a la necesidad de tu pueblo, Señor Dios. Te entregamos este tiempo, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí vamos al pasaje que se encuentra primeramente en Lucas. Vaya buscando Lucas capítulo 7. Pero quiero empezar este mensaje dejando bien establecido un fundamento en su vida. Y ese fundamento en su vida es que usted tiene que saber que Dios siempre tiene compasión. Así que dile a la persona que está a tu lado: Dios tiene compasión de ti. Y usted le decía: pero de mí, ¿por qué va a tener compasión de Dios? Porque a veces nos queremos pues la panacea del mundo, ¿no? Lo mejorcito, o estamos pensando que otros están mal y yo estoy bien. Pero la Biblia dice que todos los días nosotros pecamos, y por lo tanto el pecado ya nos hace indignos y nos hace merecedores de un castigo. Pero como Dios nos tiene compasión, ¿ya?, y misericordia, no somos consumidos, sino al contrario, Él nos trae a su casa, dice, con cuerdas de amor para poder enseñarnos a usted y a mí y aprender de la palabra de Dios. Hermanos, es increíble lo que la compasión puede mover o puede ayudar a hacernos que nosotros podamos hacer en favor de aquellos que tienen una gran necesidad. La compasión puede marcar vidas. La compasión puede provocar en nosotros acciones altruistas de entregándolo todo e incluso entregar tu propia vida por el bienestar de otros. Hay hombres y mujeres que, movidos por la compasión de Dios en su corazón, sabiendo que hay naciones donde está prohibido llevar el evangelio y donde esa gente muere y se va al infierno, entregan su vida. Saben que al cruzar esa frontera su vida corre peligro, pero por el amor a Dios y la compasión hacia que esas personas no se pierdan, ellos van, ¿no?, y comienzan a predicar el evangelio en esos lugares. Entonces la compasión nos lleva a hacer cosas, ¿no?, extraordinarias, que muchas veces también nos sorprende a nosotros mismos. A ver, vamos a entender un poquito la definición de compasión. ¿Qué es compasión? Es un sentimiento profundo de empatía y preocupación por el sufrimiento de otros, acompañado de un deseo genuino de aliviar o reducir ese sufrimiento. Entonces, sentimiento profundo de empatía, que significa que te pongas en el lugar de aquella persona
que estás atravesando una circunstancia, una necesidad, otra vez un dolor, una pérdida. Y que tú puedas sentir el mismo dolor, dice, ¿no?, que esa persona tiene. ¿Y con qué finalidad? Con la preocupación, dice, de aliviar el sufrimiento de esa persona, acompañado de un genuino deseo de tu corazón de querer ayudar. Porque a veces ayudamos, viene alguien, nos toca la puerta del carro y me puede dar una monedita y pagar, acá tengo un sencillo, toma. Pero ahí no hay un genuino deseo de ayudar. ¿Me están entendiendo? Entonces, hermano, vamos a querer hacer una conferencia, hay que invitar a la persona. Pero a veces ni invitamos. A veces no somos ni capaces de sacar algo de nuestro bolsillo y decir, toma, yo te pago la entrada, ve. Porque no hay un verdadero sentimiento genuino de compasión por las personas. Y Dios nos ha llamado a tener compasión como Él lo tiene de nosotros. Si Dios hace eso por nosotros, usted y yo que tenemos el mismo Espíritu de Dios morando dentro de nosotros, deberíamos también hacerlo por los demás. Por eso que usted no se puede quedar callado, ni puede ser indiferente ante el dolor y la necesidad más grande. ¿Cuál es la necesidad más grande del mundo? Que no tienen a Cristo. Y si se mueren se van al infierno. ¿Cuál es la muestra de compasión que Dios dice y le pide a la iglesia? Que vayan y prediquen el Evangelio. Si usted tiene compasión, vaya y predique el Evangelio. Para que esa persona no se pierda. Porque ese es el deseo de Dios. En fin, el fin de la compasión es de ayudar. Es ayudar al necesitado. Hermanos, debemos de reconocer que aunque yo pueda tener un fuerte deseo, un deseo genuino de tener compasión y querer ayudar a las personas, yo tengo que saber que ese sentimiento, que ese deseo es limitado. Porque yo no soy una persona ilimitada, yo soy limitado. Entonces mi compasión tiene un límite. Y hay veces ese límite es confrontado por el dolor en nuestra vida, y ese dolor en nuestra vida hace muchas veces que nosotros podamos perder el sentimiento de compasión. ¿Saben por qué mucha gente a veces no hace nada por otra persona? Porque está herida. Porque tiene dolor en su corazón. Porque está esperando ellos ser sanados. Y cuando ellos estén bien, recién van a hacer algo. Y así no es, hermano. Nunca Dios esperó que tú seas santo. Nunca Dios esperó que tú dejes de pecar. Sin embargo, dice que aún así, Dios te amó y tuvo compasión de ti. Y entonces tenemos que comenzar a reproducir esa misma compasión que Dios quiere. Aunque mi compasión sea limitada, aunque mi compasión humana no lo pueda hacer todo, yo tengo que reconocer que va a llegar momentos en mi vida en que yo ya no puedo hacer más. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? ¿Ha querido ayudar a una persona y esa persona no se deja ayudar? Y usted dice, ¿pero para qué? Hago lo que hago y no entiende. Ya no puedo más. Y eso porque tenemos límites. Y esos límites a veces causan una frustración en nuestra vida. Pero es necesario que nosotros reconozcamos esa limitación que existe dentro de nosotros. Es importante tener presente esto, hermano, que usted y yo tenemos limitaciones. Por ejemplo, cuando hay una persona, un familiar, un ser querido nuestro que está atravesando una enfermedad grave, nosotros los padres somos capaces de entregar nuestro hígado, riñón, ojo, córnea, ¿no?, células madres por el bienestar de nuestros hijos, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si ya no se puede hacer más? No se puede hacer más. ¿Por qué? Porque somos limitados. Tenemos límites. Pero ¿saben qué? Lo bueno de todo esto, de reconocer que nosotros tenemos límites, es que tenemos un Dios que es compasivo, que es misericordioso y que es ilimitado. Y que para Él, dice la Escritura, no hay nada imposible. Por eso es que nuestra confianza está puesta en Él.
Porque Él sí no tiene límite. Cuando yo digo, hasta aquí nomás doy, entonces es donde Dios interviene en mi vida. No debería ser el caso, porque siempre Dios debería estar dirigiendo nuestra vida, pero normalmente siempre vamos a llegar a ese punto cuando nosotros no dejamos operar a Dios en nuestra vida. Nos va a llevar a un momento, una circunstancia en la cual tú te vas a rendir absolutamente y donde vas a decir, Señor, ¿no? Hágase tu voluntad en mí. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene compasión. Ahora damos gloria a Dios porque vemos a un Jesús que siempre mostraba compasión de la gente ante cualquiera de ellas sus necesidades. Un Jesús que siempre estaba dispuesto a ayudar a la gente. Un Jesús que tiene el poder para hacer las cosas realidad, lo que es imposible, volverlas en realidad. Por eso que bendecimos su nombre, por eso que nuestra fe está puesta en Jesús, el autor y consumador de la misma. Y esa, hermano, esa gran diferencia de la compasión humana y la compasión de Jesús es justamente lo que desata en nosotros la fe. ¿Cuántos tienen fe en Dios? Amén. ¿Cuántos esperan el milagro de Dios? Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos dicho que la condición de un milagro es nuestra necesidad. Y una necesidad ocurre cuando tú no puedes manejar algo. Cuando tú sabes muy bien que perdiste ese límite y hay algo que necesita de la intervención divina. Entonces nos vuelve candidato para que esto ocurra. Tal vez hoy usted está aquí diciendo que usted también ya lo ha hecho todo. Me he esforzado, he tratado mi economía de que cambie, mi relación matrimonial, mi relación con mis hijos, mi relación con mis padres, etc., etc. Y me he cansado y me he desgastado y nada sucede. Y hasta aquí nomás llego. Bueno, permítame decirle que si usted es una de esas personas, yo le tengo que decir que yo te entiendo. Porque yo también lo he atravesado. Lo que usted puede estar experimentando, yo también lo he experimentado en mi vida natural. Yo he llegado a un momento, hermanos, cuando estamos hablando ya más o menos de 20 años atrás, 25 años atrás, cuando todavía la medicina no había avanzado mucho con relación al tema del cáncer, ¿no? Cuando mi madre comenzaba a entrar en crisis por ese dolor que ni siquiera la medicina experimental atómica de aquel entonces se le daba, uno ya no sabía qué hacer, porque uno le escuchaba gritar y la desesperación de dolor y que nada funcionaba, ¿no? El simple hecho de decir, Señor, hasta quisiéramos dar, como dice nuestra Biblia, ¿no? Por el bienestar y la salud de nuestros seres amados. Ya no podemos hacer más, ¿no? Y solamente esperamos la voluntad de Dios y el milagro, Señor, de la sanidad, ¿no? La cual clamábamos nosotros y su iglesia de mi mamá en aquel entonces. Por eso le digo que le entiendo. No es fácil. Pero esa condición nos hace propicios para un milagro de Dios, para experimentar la compasión y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que tuvimos la respuesta de Dios. Y aunque a mi mamá le dieron 3 meses así, con fecha de inicio y fecha de caducidad ya para que ordene sus papeles todo, Dios le regaló 20 años más de vida. ¿Por qué? Porque esa es la compasión y esa es la misericordia de Dios. Por eso que no te hablo simplemente del Dios de la historia, te hablo de un Dios que yo conozco y el cual ha escrito una historia juntamente conmigo. Entonces, ese mismo Dios hoy nos está diciendo que Él está aquí. Porque ¿cuántos saben que su promesa dice que donde hay 2 o 3, Él está aquí? Amén. Aunque tú puedas estar diciendo, yo ya he hecho todo lo humanamente posible y hasta aquí he llegado, ya no puedo más, el Señor está aquí. Así que quiero que usted ponga mucha atención en la enseñanza de este milagro de la viuda de Naín. Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 15. Es un milagro muy particular porque dice que era una mujer viuda. ¿Qué significa? Que había perdido a su esposa. Y a lo largo de la historia de este milagro, el cual vamos a leer dentro de un momento, dice que se le muere su único hijo.
Y hemos hablado, y por enseñanza a ustedes también, la podemos impartir desde aquí, que para una mujer viuda, su situación en el tiempo de Israel en aquel entonces era muy terrible, porque las mujeres no tenían muchos derechos. Por eso que la situación era difícil para esa mujer. Tan difícil era, dice, que mucha gente, al ver esta situación, el dolor de esta mujer, la situación como se quedaba, dice, comenzó a unirse, ¿no? Y comenzó a seguir a esta mujer que llevaba a enterrar justamente a su hijo. Y en medio de esas circunstancias ocurre algo extraordinario, el cual justamente el día de hoy vamos a comenzar a desglosar según la palabra de Dios. Ahora les pregunto, ¿cuántos saben que tenemos un Dios que es intencional? Amén. No tenemos un Dios que se mueve en las casualidades o los imprevistos, no. Dios todo lo tiene planeado. ¿Ya? Dios es intencional en sus cosas. Y en medio de este milagro vamos a ver la intención de Dios, ¿ya? Al ocurrir justamente lo que el Señor nos va a entregar en su bendita palabra. Lucas capítulo 7, versículo 11 al 15 dice: aconteció después que él iba a la ciudad de Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban y se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Entonces, hemos visto la semana pasada que no nos vamos a centrar en los acontecimientos más resaltantes, ¿no? Que como por ejemplo este joven resucitó, sino que vamos a escudriñar y vamos a sacarle la riqueza de esta enseñanza. Primero, la palabra de Dios dice que venían dos multitudes. Una multitud que acompañaba, dice, a esta mujer viuda que estaba llevando su único hijo enterrado. Una multitud que estaba en tristeza, en dolor por el sufrimiento de esta mujer. Y había otro grupo que venía, que había visto los milagros de Jesús, que había experimentado la alimentación de los 5,000, que había visto que el ciego había abierto sus ojos, que había visto la pesca milagrosa, en fin, una multitud que venía en mucho júbilo. Y dice que de repente se encuentran las dos multitudes justamente a la entrada de la puerta de la ciudad. Y es ahí, en medio de ese encuentro de estas dos grandes multitudes, que se va a desarrollar este milagro. Ahora, ¿por qué digo dos grandes multitudes? Habíamos visto que Jesús alimentó a 5,000 sin contar mujeres y niños. Y sacando un promedio de cada familia por 2 hijos, si son 5,000, 2 hijos serían 10,000 más sus esposas serían 5,000. Un promedio, se dice que a Jesús lo seguía un promedio de 15,000 a 20,000 personas. Habían alrededor de 20,000 que venían con Jesús y unos 5,000 que venían con la viuda. Y se encuentran. La Biblia dice que ambos tenían el mismo sentimiento, pero la situación es que cuando vieron el dolor de las personas que acompañaban a la viuda, comenzaron también a experimentar esa tristeza. Porque comienza lo que se llama la empatía. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted ve a una persona con dolor, usted ya no puede estar sonriendo delante de ella? Sino que ese dolor comienza a calar en sus emociones. ¿Por qué? Porque se activa la compasión dentro de nosotros. ¿Ya? Y había pues una gran multitud que tenía compasión por esta mujer. Pero aunque esa multitud tenía mucha compasión por esa mujer, nada podían hacer por menguar el dolor de ella. Es como también lo que ocurrió en la historia de Ruth. ¿Cuánto conocen el libro de Ruth? ¿Es así? Entonces, Ruth habla acerca de su suegra que se llamaba, dice, Noemí, ¿no es cierto? Noemí pues dice que es una mujer que estaba casada con Elimelech y tenía 2 hijos varones, Malón y Kelión, los cuales dejaron, dice, su ciudad Belén y se fueron a los campos de Moab buscando una mejor oportunidad. Pero ¿qué ocurrió? Que pasó el tiempo, ella enviudó, o sea, murió su esposo, y también murió, dice,
sus 2 hijos, murieron sus 2 hijos. Y al verse ella sola, ya, aunque estaba con sus nueras, pero dice ya en la condición de viuda, decide volver a su ciudad para ver si alguien de su parentela se hacía cargo de ella. Y cuando la gente de la ciudad se entera que ella venía sin esposo, sin hijo, dijo, esa gente comenzó a tener lástima, compasión de Ruth. Y cuando se encuentran con ella le llaman, pero mejor que le llaman Noemí, y ella dice, no me llames Noemí, porque la palabra, la traducción de mí significa placentera, ¿no? Pero sin embargo dice, ya no me llamen así, llámenme Mara. ¿Por qué? Porque hay amargura en mi corazón. Ya no había deseo de querer hacer las cosas. Hasta algunos pierden el deseo de querer seguir viviendo frente a un acontecimiento tan terrible. Y esta mujer, esta viuda, aunque había mucha gente que la podía consolar, decir un montón de cosas, y que seguro le decían, pobrecita mujer, no te preocupes, vas a salir adelante, Dios está contigo. ¿Alguna vez usted ha consolado a alguna persona? Solemos decirle tratamos de decir muchas cosas para tratar de llegar a su corazón y tenga consuelo, ¿cierto? Porque pensamos que vamos a aliviar su dolor. Cuando en realidad en el corazón de esa persona lo único en ese momento de su duelo, de su dolor, es que piensa que nadie a mí me puede ayudar. Así que en medio de esa gran multitud, o encuentro de esas 2 multitudes, aunque había muchas personas que no podían hacer nada, había alguien que sí podía hacer algo por ella. Alguien que iba a marcar la diferencia entre toda esa gran multitud. Y su nombre es Jesús. Y ese mismo Jesús quiere marcar la diferencia hoy en día, frente a la adversidad que tú puedas estar atravesando, frente a la necesidad o el problema o la circunstancia que te está agobiando a ti en tu vida. Lo único que tienes que hacer es escuchar su voz. Porque hemos dicho que la voz de Jesús tiene el poder de cambiarlo todo. Así que cuando la palabra de Dios dice que Jesús tuvo compasión de esta mujer al verla, y es lo que Jesús viene a decirte el día de hoy. Yo estoy interesado en ayudarte y tengo el poder para hacerlo. O sea, esas mismas palabras, que aunque no están escritas, están supuestas en la lectura, es lo que Jesús te está diciendo a ti. Yo estoy interesado en ayudarte. Yo tengo el poder para hacerlo. Pero aquí hay una interrogante de parte de Jesús para su vida. ¿Lo crees? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y hemos leído que Jesús no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque la gente no tenía fe. No porque Él no pueda, porque sin fe, dice, no se puede agradar a Dios. Por eso la pregunta que Jesús hace en este tiempo, el día de hoy, frente a tu necesidad, ¿crees que Jesús te puede ayudar? Si usted me dice sí, diga un amén. Entonces, ¿creemos que Jesús nos puede ayudar en medio de esta adversidad? Ok, escuchen lo que dice Lucas 7, 13, 14. Y cuando el Señor la vio, dice, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron y dijo, joven, aquí te digo, levántate. Ahora, dice que al ver el dolor de esta mujer, Jesús dice fue movido a misericordia. Jesús fue y es Dios, pero cuando vino como hombre. Y todo lo que usted experimenta en su vida, sueño, cansancio, alegría, tristeza, frustración, todo eso es porque lo hemos aprendido de Dios, menos el pecado. Ustedes recordarán que cuando Jesús llega donde estaba Lázaro, que había muerto ya hace 4 días, y sus hermanas vienen corriendo al encuentro y dicen, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Dice, cuando le dicen a Jesús, ¿dónde le han puesto?
Dice que le seguían muchos judíos que estaban llorando juntamente con Marta y María. Y al verlo Jesús, dice, en su corazón se movió a compasión. Y ahí viene el versículo más largo de toda la Biblia. El primer versículo que yo aprendí cuando era niño en la escuela dominical. Aunque, bueno, yo en aquel entonces yo asistía a la iglesia católica, pero era una palabra pues muy importante que creo que todos nosotros deberíamos tenerla presente, ¿no? Este gran versículo que nos habla mucho acerca de esa característica de Jesús, ¿no? Está en el Evangelio de Juan, que justamente Jesús lloró. ¿Por qué? Porque nos mostraba su lado humano. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque quiero que usted entienda que Jesús comprende nuestro dolor. Él no te va a pedir nada que Él no conozca, que Él no haya experimentado en su ser. Y entonces esa compasión que dice aquí que Él mostró, lo movió a misericordia por el dolor de esa madre, y hoy te dice que su misericordia se va a extender también hacia nosotros. Tal vez tú te preguntes, ¿por qué Dios va a mover su misericordia en mi favor? ¿Por qué Dios va a detenerse? ¿Por qué Dios va a mirarme? ¿Por qué Dios va a tener compasión? ¿Y por qué se va a mover en mi favor? Te voy a decir algunas razones. Primero, por su naturaleza de amor y misericordia. Dios es amor. La Biblia lo dice, hay un corito. No es que Dios tiene amor, por si acaso, hay una gran diferencia en decir Dios tiene amor, no. Dios es amor. Su naturaleza es esa. Entonces, por lo tanto, es el amor de Dios lo que lo mueve justamente a que la compasión y la misericordia se activen en medio de nuestro favor. Entonces, mientras que nuestra naturaleza natural es correr hacia lo malo, la naturaleza de Dios es movida siempre a misericordia. Salmo 103, verso 8. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, estamos hablando de por qué Dios va a mover su misericordia en favor mío, por su naturaleza. Lo segundo, porque Dios reconoce nuestra necesidad. Dios sabe que si tú no lo tienes, estás condenado. Mas a todos los que lo recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Pero si tú no tienes el Hijo de Dios, estás condenado. Entonces su naturaleza divina, ¿ya?, que conoce tu necesidad, es justamente lo que lo hace moverse en esa misericordia, en esa compasión hacia tu vida. Salmo 139, verso 4. Escuche bien lo que Dios dice. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Antes de que yo clame a ti, tú ya conoces mi necesidad. Y eso es lo maravilloso de este Dios en el cual usted y yo creemos. Jesús conoce y sabe que somos personas necesitadas. Aunque a algunos no nos gusta reconocer, el Señor dice que tú y todos los que estamos aquí somos gente necesitada. Pero pastor, yo a lo mejor estoy bien. Sí, pero tú podrás estar bien a lo mejor en el mundo natural, pero en lo espiritual tú eres una persona necesitada, porque separado de Él nada puedes hacer. Porque un día, dice, los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Y Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos seamos salvos. Por eso la necesidad de predicar este evangelio en todo lugar, en todo tiempo. Salmo 103, versos 13 y 14 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿De qué nos creó el Señor? Así es nuestra fragilidad. Entonces, ¿cómo podemos pensar que Dios no va a reconocer nuestras falencias, nuestras necesidades? Él está siempre pendiente. Sus oídos están atentos.
Él siempre está mirando hacia la tierra, hacia la creación. Y Él siempre está esperando una oportunidad para intervenir, si es que tú y yo se lo permitimos. Pero hay veces el orgullo, la autosuficiencia nos hace pensar de que nosotros podemos estar solos sin Él. Lo que Dios está resaltando de nuestra condición en este verso 14 es que somos muy frágiles, débiles, vulnerables, que cualquier cosa nos afecta. Por ejemplo, vino un virus a la tierra, el famoso coronavirus. Digan, ¿no nos cambió la vida? Cambió la vida. Pero fue la compasión de Dios que nos mantuvo con vida. Porque tenemos que reconocer que miles y miles de personas en el mundo murieron. Pero la misericordia de Dios, la compasión de Dios, te estuvo cubriendo a ti y a mí. ¿Por qué? Porque el Señor quiere hacer grandes cosas como usted y conmigo. ¿Amén? Amén. Entonces conoce nuestra fragilidad. El tercer punto, ¿por qué Dios quiere intervenir en tu vida? Porque Él tiene poder para salvar, ayudar y cambiar. Nuestro Dios tiene el poder, dice, para salvarnos, para ayudarnos y para transformar nuestra vida. Aunque Jesús tiene todo lo que nosotros tenemos, menos la condición de pecado, todo lo hemos aprendido de Él porque fuimos creados, según lo que dice la Biblia, conforme a su imagen y semejanza. ¿Me está entendiendo, hermano, hermana? Dios te quiere usar. Ahora, va a llegar un momento en que nosotros no podemos ayudar a otros y menos ayudarnos a nosotros mismos. Hermanos, aunque tengamos amor y compasión, hay momentos en que nosotros ya no podremos hacer nada. Hasta ahí habremos llegado. Hasta ahí podremos haber ayudado, porque somos seres limitados. Pero tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de compasión, tenemos un Dios que es misericordioso, tenemos un Dios que no es limitado y que nada es imposible para Él. Ahora, hermano, usted tiene la libertad de no creer en mis palabras, porque al final yo no predico de mí, pero yo sí te presento lo que Dios dice en su palabra. Cree en lo que Dios dice. Él es el Dios de amor, Él es el Dios de compasión, Él es el Dios de poder, Él es el Dios ilimitado, Él es el Dios en el cual dice no hay nada imposible para Él. Escucha lo que la palabra del Señor dice en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta palabra fue declarada antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía se cumplió. Porque ¿quién es el que nos ha justificado a nosotros? ¿Quién nos justificó? Jesús. Ahora, ¿dónde está sentado según dice Jesús? En la diestra de Dios Padre. ¿Y qué dice esta palabra en Isaías 41:10? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Así que gloria a Dios porque tenemos un Dios que es fiel y verdadero. Así que dile a la persona que está a tu costado, así dice el Señor, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de tu justicia. Así enfáticamente, para que lo crea. Hermanos, Dios siempre se mueve por lo sobrenatural. Hay un estado natural que tiene límites, es donde usted y yo estamos. Pero hay un estado sobrenatural donde Dios se mueve, donde el tiempo y el espacio no tienen sentido para Dios. Porque Él es omnisciente, omnipresente. Tenemos un Dios que es sobrenatural, tenemos un Dios que es ilimitado, tenemos un Dios que sigue haciendo milagros como el día de hoy. Así que
No se asombre, hermano, cuando hablamos acerca de que Dios se mueve en lo sobrenatural. Al contrario, usted y yo debemos tener conciencia de ello, porque hay cosas que usted debe de hacer. Yo quiero que preste mucha atención a estas cosas. Primero, lo que todo cristiano tiene que hacer es reconocer que Dios es Dios de compasión. Todo cristiano tiene que reconocer que tenemos un Dios de compasión y misericordia, que es lento para la ira, pero pronto en misericordia, que siempre nos está ofreciendo su perdón, que siempre nos está ofreciendo su ayuda, que siempre está al alcance de una oración. ¿Cuántas veces el Señor no ha librado nuestra vida del lazo de la muerte? Recuerdo que cuando estábamos yendo a predicar el Evangelio, hubo como un deslizamiento de tierra. Yo estaba echado aquí así, ¿ya? Y ese deslizamiento hizo que las rocas cayeran y habían dos buses, uno que iba y uno que venía. La piedra cayó en el bus que estaba regresando hacia Lima y yo estaba subiendo a provincia. Y al rebotar, la piedra, así de este tamaño, ha cruzado así, ha roto el vidrio y ha pasado por mi casa. En otra ocasión, cuando estábamos también viajando, íbamos en un auto particular de estos choferes de ruta, le gusta correr, y en una curva había una piedra que se había caído a la mitad. Y hemos visto como el carro prácticamente estaba en el precipicio, ¿no? Pero en las cosas de Dios no hemos visto nuevamente la pista. ¿Cómo? Que ni el mismo chofer sabe. Que desde ahí comenzó a ir, creo que a 20 ha ido hasta ese lugar. Pero le puedo decir que Dios siempre está guardando en nuestra vida. Hermanos, cada día cuando usted se levanta es un milagro. Es una muestra de la compasión de Dios. Porque otros no lo hacen. Pero usted y yo sí lo hacemos. Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Nuevas son, ¿qué dice? Cada mañana, dice, ¿no? Y estas son pues renovadas y grande su fidelidad. Por su misericordia no hemos sido consumidos, porque debemos de reconocer que todavía existe gente que aunque cree en un Dios que es castigador. Porque tú estás pecando, te están pasando esas cosas. Porque hiciste algo malo, eso te está ocurriendo, ¿no? La justicia de Dios. Y hay gente que le mete miedo a la gente con relación al tema de Dios, porque dice, no, Dios es un Dios castigador. Hermano, la Biblia dice que Dios es un Dios de amor, clemente y misericordioso. Entonces usted tiene que reconocer que ese favor de Dios, ¿no? Usted lo está experimentando cada día. Es muy fácil decirle a Dios gracias cuando todas las cosas están bien, cuando eres bendecido. Pero cuando las cosas no están muy bien, ¿qué decimos? Dios, ¿por qué me castigas? Y hay personas que viven teniendo miedo de eso. E inclusive, en este lugar, debemos de reconocer y ser conscientes, hermanos, de que Dios siempre nos va a extender su misericordia si invocamos su nombre. Clamé a Jehová y Él me oyó. Entonces, tengamos esa confianza, esa apertura de parte de Dios. Lo segundo que usted tiene que reconocer, que la compasión es algo que usted y yo debemos de pedirle a Dios. Muchos simplemente vamos a Dios y le pedimos bendición, 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 bendición. Hermano, lo que tú tienes que pedirle a Dios es compasión. ¿Qué pasaría si usted peca y en esa acción de pecado muere? ¿A dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? ¿Ah? No, pues hermana, si usted recibió a Jesús, usted se va al cielo. Porque la compasión de Dios siempre va a estar ahí en su vida. ¿Ya? Quiero que por favor esté segura de eso. Pero ¿por qué debo pedirle compasión? Porque hay veces, hermanos, dígame, cuando usted, ¿cuántos manejan aquí? ¿Verdad, hermanos, los que manejan? ¿Cómo se sienten ustedes cuando lo cierran? ¿Ah? ¡Que el Señor te lleve con bien a tu casa! Pero en realidad, ¿qué quisiéramos hacerle nosotros?
¿Qué piensas, qué sientes tú cuando alguien te hace daño? A veces queremos pagar el mal con mal. A veces queremos y le decimos, Señor, hazme justicia. Pero hermanos, si Dios nos mira a nosotros por nuestra justicia, estaríamos en el infierno, ¿no es cierto? Por eso hay que pedirle a Dios siempre compasión. Muchas veces pedimos erróneamente. Podemos pedirle a Dios que haga su justicia conforme a nuestra justicia. Hermanos, siempre debemos pedirle a Dios que su misericordia nos alcance cada día y que ésta sea renovada en favor nuestro. La Biblia nos narra que había un ciego de nombre Bartimeo, que al oír que Jesús estaba cerca, comenzó, dice, a gritar, que la gente decía, cállate, cállate, y comenzó a gritar más fuerte, le decía lo siguiente, en Marcos 10:47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y comenzó a gritar y a gritar, tanto fue, dice, que él gritó eso, que llegó a oídos de Jesús, y Jesús, ¿qué hizo? Se detuvo, lo miró, tuvo compasión de él y suplió su necesidad. Sus ojos fueron abiertos. Tenemos que clamar a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, un verso que nosotros ya lo hemos aprendido de memoria, que dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, este es un verso con mucha promesa de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Simplemente hay que tomarlo. No podemos llegar delante de Dios con un corazón orgulloso. Tenemos que venir en humildad. Él es Dios. Nuestra existencia es tan frágil. Y en esa humildad decirle, Señor, ten compasión de mí. Entonces, viene la pregunta, ¿por qué Jesús, que tuvo compasión, se detuvo para expresarle justamente a esta viuda que él iba a hacer un milagro? Muchos dirán, pero pastor, ¿por qué le tengo que pedir a Dios si Él ya lo sabe todo? ¿Por qué tengo que pedirle a Dios las cosas? Si el Señor sabe mi necesidad. Algunas razones para que usted lo tenga presente. Primero, porque pedirle a Dios su misericordia desarrolla una relación entre el Padre y un Hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. O sea, cada vez que usted le pide a Dios su misericordia, desarrolla una relación de padre con hijo, hijo con padre. 2. Cada vez que yo voy a la presencia de Dios a pedir o a estar en comunión con el Señor, fomenta la humildad en mi corazón y la dependencia hacia Él. Vuelvo a repetir, yo no puedo venir orgullosamente delante de Dios. Yo vengo en la condición que reconozco que Él es Dios, que Él es santo, 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 y que yo soy un vil pecador. Voy con esa humildad. Pero que en esa humildad el Padre me dice, ¿no?, que yo puedo reposar tranquilo, porque Jesús, la justicia de Dios, pagó por el precio de mis pecados, pasados, presentes y futuros, y ahora soy tratado como un hijo. Y aprendo a depender de Dios. Hermanos, cuando usted está más cerca de Dios, más confianza, más dependencia usted tiene de Él. Y por lo tanto, cualquier circunstancia usted siempre le va a hacer frente. Romanos capítulo 12, verso 2b en adelante. Dice la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y por eso justamente que usted, ¿por qué va a ir también a buscar a Dios? Dice, porque en la presencia de Dios es donde se van a alinear mis emociones, mis pensamientos a la voluntad de Dios. Porque ¿cuántas veces nosotros no queremos hacer lo que queremos? Y a veces por falta de conocer la palabra de Dios terminamos haciendo lo que no debemos de hacer. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, dice que mis pensamientos, mis emociones se centran, se alinean a esa palabra. Porque la voluntad de Dios, vuelvo a repetir, es buena,
es agradable y es perfecta. El cuarto punto, ¿por qué voy a Dios si Dios lo sabe todo? Porque desarrolla nuestra fe y nuestra paciencia, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se acerca a Dios debe de creer que Dios existe. El 5, ¿por qué debo acercarme a Dios? Debemos de desarrollar una cultura de agradecimiento a Dios por su misericordia. Todos los días y en todo tiempo Dios es bueno y misericordioso. Todos los días tengo que aprender a decirle a Dios gracias. A ti te complació despertarme. Y en la noche, gracias Señor, porque todo lo que ocurrió en este día fue para tu gloria. Y el último punto está en el Salmo 107.1, dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Debemos decirle a Dios gracias por tu paciencia, porque yo no debería de contar, pero tu misericordia, que es grande, siempre es la que me socorre. Así que volviendo a la historia de la viuda de Naín, otro aspecto que usted tiene que saber, que la viuda de Naín no sabía quién era Jesús, porque todavía su fama no había llegado a esa región. No conocía a Jesús. La gente que venía con ella tampoco sabía mucho de Jesús. Solamente había una multitud que venía siguiéndole a alguien, con mucho grito, con mucha celebración. Y esto es lo maravilloso, que muchas veces, aunque usted no cree en Dios, Dios puede tener misericordia de usted. Y Dios puede seguir obrando en su favor, como lo hizo en el caso de esta mujer. Jesús expresa su compasión y su humanidad, dice. Así que sale a hacer algo por la vida de esta mujer. Dice en la Escritura que lo primero que hace Jesús es consolar a la mujer. ¿Y sabe cómo Jesús consuela a la gente? No como nosotros. Dice que la miró y le dijo: no llores. ¿Pero qué? ¿Eso nomás le vas a decir? Porque una palabra tiene poder para cambiarlo todo, cuando viene de parte de Dios. Dice que esas palabras calaron en esa falta de esperanza de esa mujer, que ya no tenía ni ganas de vivir porque ya había perdido a su esposo, había perdido a su único hijo. Pero cuando ella escucha esa palabra, dice que algo cambia en el interior de esta mujer. Y lo segundo que hace Jesús, algo que ningún judío haría, rompe todo esquema, va y toca el féretro. ¿Qué pasaba cuando un judío por casualidad se tropezaba con un animal muerto? Quedaba contaminado. Pero Jesús, ¿por qué hace eso? Porque quiere enseñarle a toda la gente que Él es Dios por encima de toda tradición. Por eso que toda la gente al ver eso se detuvo, dice, ¿no? Los que estaban llevando al muerto se detuvieron para ver qué va a ocurrir. Y eso es señal de que Jesús quiere hacer algo. Y hoy ese mismo Jesús quiere hacer algo en la vida de esta iglesia y en su vida. Hermanos, ¿por qué Jesús fue movido a esa compasión y a esa misericordia? Porque vio el dolor que había en el corazón de esta persona. Él lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo en el presente y lo seguirá haciendo en el futuro. Porque su misericordia se renueva cada día. La compasión, hermano, te va a llevar siempre a una acción. Jesús no solamente, ay, qué pobrecita la persona, no. Dice que Él accionó. Así como la fe sin obras es muerta, la compasión sin acción de nada sirve. Se detuvo a la multitud, inmediatamente dice, habló al muerto, ¿no? Y le dijo que se levantara. Porque ese es el Dios en el cual usted y yo creemos, que tiene el poder para dar vida aún en aquellos que estaban muertos. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Lo crees? Amén. ¿Lo crees? Amén. Romanos 8:32.
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No dice algunas cosas, ¿qué dice? Todas las cosas. Hermanos, Dios mismo se mueve en misericordia por amor a la humanidad. Para ir cerrando, en medio de este tiempo, el joven resucitó y Jesús se lo entregó, dice, a su madre. ¿Te imaginas el júbilo? ¿Te imaginas la gran celebración que ocurrió? Un milagro, hemos presenciado un milagro, un hecho extraordinario, algo increíble. La gente no se quedó callada. La gente comenzó a celebrar, la gente comenzó a dar voz de júbilo, la gente comenzó a alabar a Dios, porque conoció el propósito de Dios. Dios no es Dios de muertos, Dios de vivos. Y eso también es lo que tiene que operar en la vida de cada uno de los miembros de esta iglesia, porque el Señor te llamó y te escogió. Póngase de pie. Porque la compasión de Dios siempre se mueve en favor de la humanidad. Un verso muy conocido, Juan 3:16, pero voy a leerlo hasta el 18, que nos muestra la compasión, la misericordia, el amor de Dios, pero que esa misericordia y ese amor necesita una respuesta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Te pregunto, ¿crees en Jesús? Amén. Si lo has hecho, dice la Escritura, ya eres salvo. Pero si hasta el día de hoy no has invitado a Jesús a tu corazón, no lo has recibido como tu Señor Salvador, necesitas tomar una decisión el día de hoy. Recuerda, es el amor, la compasión, la misericordia de Dios lo que nos ha reunido el día de hoy aquí. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Amén. Usted que está escuchando la voz de Dios, Dios no quiere que te vayas siendo indiferente con Él. Al contrario, Dios quiere que tú te vayas siendo portadora de este milagro. Así que, rostros inclinados, ojos cerrados, por favor. Si hubiera alguien que en esta mañana quiere invitar a Jesús en su corazón, quiere decirle: Señor, yo necesito de ti, yo necesito de esa compasión. Señor, estoy cansado, estoy cansada, hasta aquí nomás he llegado, he peleado mis fuerzas, pero hoy te he escuchado. En medio de esa multitud, hoy reconozco que tú eres el único que me puede ayudar. Quiero invitarte a que entres en mi corazón. ¿Habrá alguien en este lugar?